Dios les bendiga, buenas noches, hermanos. Si me acompañan poniéndose de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, te bendecimos y te adoramos. Y ponemos nuestra vida en tus manos benditas, para que tu Espíritu Santo conmueva nuestros corazones y permitas que haya sazón en las palabras que vaya a pronunciar y que sean dirigidas solamente para la gloria de tu santo nombre. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que vienen en camino, gracias por los que escucharán tu palabra. Te bendecimos y te damos las gracias, porque tú eres santo, bueno y digno, y para siempre vives, Jesús. Amén. Hermanos, como siempre, nada más que hoy creo que estoy más nervioso que otros días de leer la palabra de Dios, porque pues lo que está, la porción de la Biblia que se lee para que meditemos en Romanos 3:19, pues hay quienes tienen estudios de teología y son importantes para poder entender el mensaje de Dios. Y lo que les invito a meditar lo hago con total reverencia y ofreciéndoles disculpas primero. Les ofrezco muchas disculpas porque desde que leí los versículos supe que la encomienda es muy comprometedora, porque desde el primer versículo hay cosas que incomodan. El versículo 19 de Romanos 3 trae una frase muy fuerte que les invito a que pongan sus ojos allí. Hay una frase que dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma y les dice: para que toda boca se tape. Son de las frases fuertes, o sea, hay distintas formas de lograr entender esa frase, y una de ellas es que nadie tenga excusa, o simplemente diciéndolo con esa firmeza para que todos se callen. Pero ¿que se callen de qué o para qué? O imagínense, aquí empieza el problema, que yo ni soy pastor, ni obrero, ni nada por el estilo, ni nada. Pero el apóstol Pablo se dirige a los hermanos y les habla de esta forma para que todos se callen, para que nadie se excuse. Bueno, pues él era Pablo. Él era Pablo y él podría decirle eso a la iglesia y se los puede decir con amor. Pero yo, ¿quién soy para que les pueda decir a ustedes una frase así? Por eso ofrezco disculpas. Ofrezco disculpas porque estos versículos son muy, muy incómodos para nosotros como iglesia, y les ofrezco disculpas si los incomodo. En verdad lo hago con humildad. Les ofrezco disculpas si los incomodo. Pero es que esta carta a los romanos empieza muy incómoda. Yo creo que cuando ustedes han escrito una carta o un mensaje a las personas que quieren, pues no les hablan feo, sino empiezan con un saludo y sí, con cosas buenas. Pero para que lleguemos al versículo 19 del capítulo 3, es porque trae un contexto, y un contexto en donde yo creo que era ya para que algunos hermanos ya se hubieran levantado o no hubieran escuchado todo lo que dice la carta a los romanos, y se hubieran parado y se hubieran salido, hubieran dicho: yo no quiero escuchar eso, porque miren ustedes, les invito a que pongan sus ojos desde el capítulo 1. Desde allí empiezan las cosas complicadas. Reitero, esto lo dijo Pablo. Él tiene toda la autoridad. Él sabía por qué le habla así a la iglesia. En el capítulo 1 habla
poniendo 23 pecados o haciendo señalamientos a los hermanos que están en Roma. Pues ¿de qué se trata? Nosotros podríamos decir algo, ¿sabía algo o se lo imaginaba? Empezar desde un inicio en el capítulo 1 y señalando, fíjense ustedes lo que dice en el versículo 15, 16, 17, yo lo leo. Así que cuanto a mí, presto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero hablar con ustedes, decía el apóstol Pablo. Yo estoy presto para ir. De hecho, estoy buscando el momento en que pueda ir con ustedes y que hablemos cosas y que hablemos. Sí, qué bueno, el hermano Pablo nos manda una carta y dice que quiere ver y vamos a leerla. Pero fíjense después, él dice, bueno, yo lo voy a hablar porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. De entrada, si en Roma hay judíos, sí. Y si hay griegos, también a los hermanos en la iglesia. No le dirige esta carta a personas que no conozcan de las Sagradas Escrituras. Al revés, son personas que conocen de la ley. Y en esta carta, pues habla a conocedores de la ley. Cosa que yo me estoy dirigiendo a ustedes que son conocedores de la Biblia. Y mucho más de la Biblia que yo. Mucho más. Pero el apóstol Pablo, adelantito empieza a decir cosas que pareciera ser que no agradan y no gustan mucho, porque empieza a hablar de la justicia de Dios, como si empezáramos a poner miedo o a poner temor. ¿De qué cosa es? Hablemos de la justicia de Dios. De lo que sí nos gusta escuchar es del amor de Dios. En verdad eso a todos nos conmueve, nos emociona, nos lleva a reflexionar cosas maravillosas y a pensar y a ilusionar cosas bonitas, el amor de Dios. Pero él empieza a hablar de la justicia de Dios y a ser tan directo que dice, inexcusables son los que me están escuchando, inexcusables son. Porque la gloria de Dios se ha manifestado a los que conocen la Biblia y a los que nunca la han leído, pero de todos modos se ha manifestado por las grandezas de Dios. Con nuestros ojos vemos las grandezas de Dios, en el cielo, en las cosas maravillosas que podemos tocar y ver. En eso también vemos la gloria de Dios. Esa palabra ya se oye fuerte, está en el versículo 20 del capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no son inexcusables. ¿Quiénes no son inexcusables? ¿A quién se está dirigiendo? A los griegos y a los judíos, a quienes estén escuchando. Miren, nadie va a poder decir, yo no supe de Dios. Lo sabemos porque conocemos de la Biblia, o por las propias maravillas de Dios conocemos de Dios. Entonces, de aquí no hay nada que pongamos excusas. Bueno, ¿y excusarnos de qué? De que algunos no le dieron la gloria a Dios, de que algunos se hicieron fatuos en su entendimiento, en lo que pensaban, en lo que creían, se hicieron fatuos. Y entonces, en lugar de darle la gloria a Dios, ahora le dieron la gloria a la creación. Y fue tanta la rebeldía que Dios los entregó a una mente depravada, y allí empieza. Pues ¿a quién le está diciendo esto Pablo? A los que conocen de la Biblia, a los que saben de Dios y aún así no le dan gloria a Dios, sino que prefieren dejarse llevar por su pensamiento, por su raciocinio, y en lugar de darle la gloria a Dios, Dios los entrega a una mente depravada. Y fíjense qué duras cosas le dice a los que conocen la Biblia y que están en Roma y están escuchando esta Biblia. Esas personas están atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia. No, cuando ya empiezan a oír eso,
uno se puede preguntar, bueno, ¿de qué está hablando? Imagínense, hermanos, que un pastor empiece a decir, y yo sé que hay envidiosos, fornicarios, ávaros, homicidas, unos que tienen contiendas y engaños, que hacen malignidades, están atestados de toda inmundicia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Bueno, ¿a quién le está hablando? Imagínense que un pastor empiece a decir todo eso. Pues, está hablando Pablo en su primer capítulo. Imagínense que alguien utilice estas palabras. Los rostros y los ojos ya se pondrían en el hermano, en el que está aquí enfrente, a decir, pues ¿de qué está hablando? Pero otros, movidos por el Espíritu Santo y conmovidos en el corazón, cuando dijeran homicidas, en lugar de sentir feo, empieza a taladrar el Espíritu Santo en el corazón de unos. Fornicarios, sin decir nombres. Y si hay ese pecado en nosotros, en lugar de sentirnos mal, empezamos a tratar de vernos a nosotros mismos. ¿Será que lo está diciendo a mí? Entonces nos inclinamos a querer estar para terminar la carta que mandó Pablo, porque está diciendo como si nos conociera. No se lo está diciendo a los corintios, se lo está diciendo a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Acompañado estos señalamientos con que el juicio de Dios, el juicio y la justicia de Dios, lo repite varias veces, lo van a encontrar en el versículo 17 del capítulo 1, y luego lo va a potencializar. Ahora, hablando en el versículo 18, ya habla de la ira de Dios. Bueno, hermanos, la justicia de Dios impacta e intimida. Pero ahora hablar de la ira de Dios, eso que no se predique, eso que no se diga, que la ira de Dios, que no, Dios es un amoroso. ¿Por qué está hablando aquí que la ira de Dios también es manifiesta? Lo vamos a ver también en el capítulo 3, también habla de la ira de Dios. No, yo no sé qué corazón debe de haber en nosotros como creyentes para aguantar que un predicador nos hable de esa manera. Primero haciendo señalamientos así, después que diga, y la justicia de Dios se manifiesta y la ira de Dios se va a manifestar. No lo deja así, sino en el capítulo 2, todavía es más directo. Dice cosas más duras. Capítulo 2, versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre que juzgas a los que hacen tales cosas, a los que según nuestra manera de ver, ellos son más malos. ¿Piensas tú y juzgas a los que hacen tales cosas y haces tú las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Mis hermanos, mis hermanas, en verdad yo quisiera estar sentado allá y que no me hagan sus ojos como yo los tuve cuando empecé a leer estas porciones de la Biblia. Yo dije, que un pastor diga, a ver, ustedes dejen de criticar, porque en lo que critican ustedes mismos se condenan y piensan que la van a librar, que ustedes van a escapar del juicio de Dios. Qué duras palabras si no van sazonadas con el Espíritu Santo para conmovernos y decir, algo está mal, ¿no? Ahora sí nos está hablando directamente, nos está diciendo, que hay entre nosotros fornicarios, inicuos, ávaros, malvados, envidiosos, murmuradores. Eso está diciendo, y que vamos a escapar, y habla de la ira de Dios. Bueno, pues el versículo 5 del capítulo 2 dice, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios. Yo creo, hermanos, Jacel de la Rosa, que este texto
no puede ser tan impactante más que de una forma. Escuchen ustedes. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿A quién se lo estará diciendo? Pues a los hermanos en Roma. Si no me lo creen, vean en el capítulo 1, versículo 7. Se lo está diciendo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Yo creo que este versículo nadie lo cree, pero si yo fuera la burra de Balaam, sí me lo creería. Si se parara un burro, sí, nos asustaría. Y digamos, ¿lo está diciendo? Habría que hacer algo. Como aquel, yo dije, ¿y cómo para nuestros tiempos, cómo para quienes estudiamos la Biblia, cómo podríamos decir esto para, o sea, no, lo está diciendo de manera impersonal. Pues sí, ok, impersonal, ¿para quién? Pues es una carta y la van a leer en la iglesia, no la van a leer en la calle. Y que diga eso, algo sabe o algo pretende el apóstol Pablo que nos haya dicho esto, complica su mensaje, pero todo lo lleva para que meditemos en algo, y es el título de esta semana. Es el título de esta semana. Dice, las razones por las que Cristo murió y resucitó. Y hoy es para que pensemos que fue para proveer una base de nuestra justificación. Los 2 capítulos previos, y con la intención nada más de hacer entendible, nada más de hacer entendible la palabra de Dios. Permítanme cambiarle una palabra. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 en el versículo 1, aquí dice, ¿qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Porque les dio a conocer que como son judíos o como ellos se sentían judíos, bueno, pues ya nosotros la llevamos de gane porque nosotros somos judíos, o sea, no somos como los gentiles, no somos griegos, nosotros ya tenemos más conocimiento. Bueno, conocemos toda la ley. Cambiaría una palabra nada más para que entendamos. ¿Qué pues tiene el ser presbiteriano? ¿O de qué aprovecha que sepan la Biblia? ¿De qué aprovecha que seamos presbiterianos? ¿De qué aprovecha? Porque sabemos mucha Biblia. ¿Aprovecha de algo? O los 2 primeros capítulos ya no nos aplica, porque nosotros sabemos la ley, sabemos la Biblia. ¿Qué demás? Digo, no somos como los libertinos, no somos los de las nuevas luces, no somos como los que ya van a las iglesias inclusivas, no somos de esos son allá. Entonces, entonces nosotros somos presbiterianos y conocemos la Biblia. Ok, ¿de qué aprovecha? ¿Aprovecha de algo? El versículo 2 dice, sí aprovecha de mucho, sí. Y de muchas maneras que seamos conocedores de la Biblia y que seamos presbiterianos, sí aprovecha de mucho. Porque ciertamente la palabra de Dios nos ha sido confiada. O sea, qué bueno, porque nosotros sí conocemos la Biblia. O sea, sí aprovecha. Sí tenemos algo de gane. Es que solamente estoy parafraseando. Así se los dijo el apóstol Pablo entre judíos y griegos. ¿Qué aprovecha entonces ser judío? Porque están circuncidados. Pues por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, y eso dijo el apóstol Pablo, todos pecamos, somos iguales. Entonces, ¿qué aprovecha que yo me haya circuncidado o qué me aprovecha que yo sí lea la Biblia y me congregue? Lo mismo dijo el apóstol Pablo. Pues cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, no hay distinción, no hay diferencia. No hay
quien busque a Dios. Ni a uno, no hay. Pero sí aprovecha ser judío, porque a ellos les fue confiada la palabra. Sí aprovecha ser cristiano, protestante, porque a nosotros nos ha sido revelada la palabra de Dios. Pero, si nosotros, en versículo 3 del capítulo 3, pues si algunos pongámosle la palabra de nuestros hermanos, si algunos de nuestros hermanos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Es decir, si nosotros siendo cristianos, pero hay algunos que también vinieron y después ya se fueron y ya empiezan a hacer su desorden y ya, pero eso sí, ellos creen en la salvación una y eterna y nunca se pierde, nunca se han puesto a pensar sobre su salvación más allá. Y entonces por esos que se fueron, entonces la palabra de Dios no tiene eficacia. Entonces por eso Dios tiene que ser más laxo para que la ira de Dios no se descargue sobre el pecador. No, de ninguna manera. Fíjense esta otra palabra dura del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No se vale que por algunos que se creen conocedores de la Biblia y pueden hacer y deshacer, y ahora hasta traen unas cosas que son blasfemias. Fíjense ustedes, con una teología hacen hasta blasfemia las cosas de Dios, porque dicen, a ver, si Dios es bueno y yo siendo malo, con eso es para que todos vean que Dios es amoroso y por eso no me ha matado. Ah, muy bien, entonces pues hagamos males para que nos vengan bienes. Entonces, como yo sé que ya soy salvo, yo puedo vivir como yo quiera. Total, Dios no puede ser injusto, Dios no me va a condenar, Dios no va porque entonces no se vale. Él sabiendo que yo soy un humano débil, pecador, yo soy un mentiroso, un blasfemo, un avaro, un mentiroso. Bueno, pues Dios lo sabe, pero tan lo sabe que Él es bueno y entonces por mi mentira la verdad de Él crece. Eso es blasfemia. Y lo dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3. Dice el versículo 5: y si nuestra iniquidad, mi pecado, encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y lo habla como hombre. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, de otra forma, de otra suerte, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Él es justo y Él es santo, pero algunos en su teología o en su manera de ver ya empiezan a pensar, Dios sabe que soy malo, pero Él es bueno. Entonces no hubiera hablado de la justicia de Dios ni de la ira de Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado. No erréis. Lo que el hombre siembra, no erréis. Y ahora se manifiesta la justicia de Dios, no el amor de Dios, la justicia de Dios. La justicia es un atributo de Dios. La justicia de Dios es un estándar de justicia. Si Dios no fuera justo, entonces no habría cómo hacer la distinción entre lo bueno y lo malo, pero Él es justo y todos nosotros tenemos que sujetarnos a las ordenanzas y preceptos de Él. Él sí dijo, esto es pecado y toda alma que pecare, esa, no hay bonos de compensación. El alma que pecare, esa morirá. Por eso ya llegamos al versículo 19 donde dice, para que toda boca se calle. Cuando empiecen a decir, no, pero Dios es bueno, Dios sabe que soy súper pecador, pero entre más pecado yo, Él es más benévolo. Entre más yo me incline, pero Él sabe, además Él es bueno. Él es bueno, pero Él es justo. Él es fuego consumidor. Y lleva hasta este punto ya del versículo 19 para decirnos, no hay forma de librarnos nosotros de la paga del pecado. No hay manera, no hay forma, mis hermanos. El apóstol Pablo lleva a hacernos ver donde nos damos cuenta de
de que no hay nada bueno en nosotros, ni porque leamos la Biblia, ni porque nos congreguemos, no hay nada bueno. No hay nada bueno. Se lo quiso decir a los judíos, o sea, sí, está bien, tú eres hijo de, tu padre es Abraham, está bien, sí. Y ya te circuncidaste, está bien, ¿y eso qué? ¿Qué crees que por eso vas a ser libre de la ira de Dios? ¿Se acuerdan del mensaje de Juan el Bautista? Generación de... ¿Quién los ha incitado para que se libren de la ira? Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. Y entonces cuando se empiezan a hacer teologías, porque de aquí es el centro de la reforma, el justo por la fe vivirá, y nos lleva hasta acá. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser justificados? Es el tema. ¿Y cómo vamos a poder ser justificados? La depravación total que ha corrompido todos los miembros de nuestro cuerpo nos impiden tener algo bueno. Las cosas buenas que llegásemos a hacer, no las hacemos para opacar ni siquiera el amor tan grande de Jesús por nosotros. Al revés, las hacemos porque Él obra en nosotros, porque de alguno de ustedes y yo, les aseguro que si nos dieran, como hace un par de semanas nos los decía, si no mal recuerdo, el hermano Riojano, ¿qué haríamos si nos dieran un día para hacer lo que nosotros querramos y no nos contaran como pecado? Que ese día nos dijeron, así nos hablaba de hecho de cuando se iban a hacer estas fiestas enormes antes de que entremos a Pascua, cuando se hacen se me olvidó cómo se le nombran, las fiestas así, los carnavales, o sea, que nosotros tuviésemos un día de carnaval como iglesia. ¿Qué les parece? Vamos un día de carnaval. Vámonos, ese día Dios nos los concede para que nosotros, ¿qué sería de eso? Pero ya después ya entramos en semana de reposo, Semana Santa, y ya vámonos más tranquilos. Ya. La maldad que habita en nosotros nos lleva a decir, no hay forma de que podamos librarnos de la justicia ni de la ira de Dios que se va a manifestar en aquellos que conocen la Biblia o en aquellos que ni siquiera se han interesado por aprenderse un versículo de Biblia. No, es inexcusable. Está la palabra, esa palabra es muy fuerte, está en el capítulo 1, versículo 20, la final. De modo que son inexcusables, no tenemos excusa. Miren, hermanos, para algo nos sirvió esta bendita palabra santa de Dios. La palabra de Dios a la que se refiere el versículo 20 del capítulo 3 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, porque el que conozcamos de Biblia es solamente para que conozcamos lo que es pecado, no para ser salvos. El que conozcamos de las Sagradas Escrituras, el que nos aprendamos varios versículos, no es para que seamos salvos, es para que sepamos qué es y qué no es pecado. La santa palabra de Dios está comparada como un espejo. El espejo no te embellece, el espejo no te dice si estás bien o mal peinado. El espejo te dice que estás desalineado. La palabra de Dios es un espejo, no te va a embellecer, te dice cómo estás. La palabra de Dios es como un termómetro. El termómetro no te va a sanar, el termómetro te va a decir, pues que algo está pasando en tu cuerpo, no nos va a salvar. Adelantito dice cuál es la base de nuestra justificación. El versículo 20 entonces dice, por las cosas que hagas, no hay cómo te salves. Porque ninguna carne, ponlo en perspectiva, hermano, hermana, ustedes creen, eso es blasfemia, ustedes creen que llegando al trono de Dios
recitaremos el Salmo 123 y con eso tendremos un punto ganado. Es blasfemia. Y si llegamos ante el trono de Dios, ¿ustedes creen que diciéndole, me sé varios, ofrendé, diezmé, barrí, dice, ¿ustedes creen que tendremos cara para ver al unigénito Hijo de Dios con las marcas en sus manos y en sus pies y nosotros saldremos con nuestra, pero si ofrendé? Ninguna obra, ni el esfuerzo más grande que puedas hacer te va a dar oportunidad o te va a dar un punto a favor. Al revés, si crees que ese es un punto a tu favor, estás haciendo de menos el sacrificio único y vivo que hizo Jesús. Versículo 21, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Entonces, ¿de qué sirve que sepamos todo lo anterior? Porque aquí desde la ley y los profetas se ha manifestado quién es la nueva base de nuestra justificación. ¿Recuerden ustedes a los caminantes de Emaús? Que ni se dieron cuenta que Jesús se les emparejó. Y entonces, ¿de qué están hablando? Pues de uno que era profeta, pero ya se murió. Y Jesús les empieza a hablar desde los profetas hasta que dicen, pues todo está claro para ellos, todo está claro, que todo está preparado para que nuestra justificación sea por Jesús, no para que nosotros nos esforcemos y pensemos que le vamos a llevar nuestra canasta de buenas obras a Dios y a ver qué nos toca de más. Todo está preparado para que entendamos que en aquel tiempo, a fuerzas, había que matar a un animal y degollarlo y toda la sangre tenía que caer, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la justicia de Dios, o sea, no hay forma de presentar otra cosa que no sea sangre, y la sangre del justo, la sangre de Jesucristo. Imagínense, hermanos, poner un comparativo de algo que tú valoras tanto y de repente te enseñan algo que es material y te dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué quiero decir? Está la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de repente llegas con tus buenas obras de, pues yo me esforcé por diezmar, ¿eso no vale la pena? Es blasfemia. Ver el sacrificio de Jesús y de repente ponerlo como que, pues yo traté de portarme bien, pero si lo que necesitas para ser salvo no es nada menos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, ¿cómo quieres que te pueda contar algo con tus buenas obras? ¿Qué no leíste la Biblia? ¿Qué no quedó claro de que desde el Génesis hasta acá todo es para que sepamos que solamente por Jesucristo seremos salvos? No, pues no entendiste nada, porque entonces seguiste por la vía de las obras de la ley, tratando de justificar con tu manera de ser. Pues no. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, versículo 22, para todos los que creen en Él. La única manera en que podemos tener y ser justificados es por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es todo un término teológico y entonces yo, para tratar de entenderlo, me acordé de un caso en donde estaba Jaime y su hermano, no me acuerdo cómo se llamaba. Jaime era un tipo trabajador en el Estado de México, en Chimalhuacán, si no mal recuerdo, y su hermano era menor de edad. Su hermano tenía 16 años y su hermano era un malandrín. Y entonces en la cuadra de enfrente llegó uno que no era querido en el barrio
Y el hermano de Jaime se armó de valor y llamó a otros y dijo, vamos ya a tronarnos a este cuate, al Punky, le decían al Punky. Y entonces que arma el evento y ven pasar al Punky y lo patearon hasta que le dieron muerte, o sea, lo mataron. Y Jaime venía del trabajo. Y Jaime, pues vio de qué se trata, qué es esto, qué es aquello. Y llega la patrulla y agarran a Jaime. Y se lo llevan al reclusorio. Era fin de semana y a nosotros nos llaman el lunes. Y fuimos a ver a Jaime y dijimos, ¿de qué se trató? ¿Qué pasó? Pues me están culpando de un homicidio. ¿De quién? Del Punky, pero yo no fui. Y luego entonces, y su hermano menor, él se cayó. Él no dijo nada a su hermano menor. Y procesaron a Jaime. Nosotros dijimos, no te preocupes, todo se va a ir aclarando porque había una sola testigo ocular. Y esa testigo, cuando la fuimos en el juicio, la vimos y supimos que ella iba a declarar que no había sido porque dijo, no, Jaime, no, ¿cómo creen? No, Jaime es muy buena gente, de hecho se conoce a Jaime que es buena gente, ¿cómo? Él está en el reclusorio, sí, pero pues usted señaló que de seguro ha de haber visto a más. No, hermanos, cuando llegamos al juzgado, esta señora que dice, sí, señor juez, el que está ahí, Jaime, yo lo vi, le estaba pateando en la nuca. Se nos cayó la... ¿Cómo? ¿Están culpando a un inocente? Jaime, pero ¿y tu hermano? ¿Tu hermano fue el que...? ¿Tu hermano? Y Jaime dijo, déjalo pasar, yo a ver cómo le hago. Señor juez, es que vámonos a la apelación, pero es que tenemos entonces que llevar a su hermano. Jaime aceptó la condena y se la pasó en el reclusorio por su hermano. Jesucristo hizo lo mismo por nosotros. O sea, nosotros somos los que deberíamos de estar pagando. ¿Él qué hizo de malo? Jesús, ¿qué hizo de malo, pues? No ha habido nadie tan bueno, tan amable como Jesús. ¿Él qué hizo? Pero tú y yo, ¿qué hicimos? Pero la justicia de Dios no va a permitir que digan, ay, perdónenlo, no, pues ya mejor no, te perdono. No, te perdono, no, sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que pagar lo que hicimos, alguien tiene que pagar. Y ese que pagó fue Jesús. Él va a salir en favor de nuestras cuentas, Él. Y ni sabes qué. Ya termino. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su puritita gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, por puritita gracia. Me mata a mí, me muero de leer esto, que es con lo que terminaremos. Abramos sus Biblias en Salmo 130, 3 y 4, por favor. En el Salmo 130, versículo 3 y 4. Con eso vamos terminando. Léanlo todos juntos conmigo, por favor. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Este versículo me mata y siempre me hace ver, Señor, si vieras mis pecados, no. Pero lo más impactante es esto, hermanos. Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Eso de que hay perdón es increíble. No dice, te lo advierto, te lo advierto. O sea, no es una amenaza. Para temerle a Dios no es una amenaza.
Si pecamos, no estamos amenazados que nos vamos a ir al infierno. Para que sea el temido, dice, pero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Yo temo a Dios porque sé que me perdona. Tú debes de temerle a Dios porque sabes que te perdona. Porque si te trajera cuentas tus pecados, ¿qué carne sería salva? Vengamos a los pies de Cristo. Acerquémonos y abracémonos a su cruz, sabiendo que la sangre que derramó ahí en la cruz del Calvario es la única que nos puede librar. Es la nueva base de nuestra justificación. Es para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga.